comezamos, entón. Aquí na mesa temos a María Reimóndez e a David Gistar, que son dos axentes da cooperación que participaron en Alén 2015. E Alén 2015 é un programa que levamos a cabo ao longo deste ano, que consistiu na realización de 12 encontros digitais alrededor dos ODM, co obxectivo de crear un espazo de debate en torno aos obxectivos de desenvolvemento de milenio e coñecer as propostas dos axentes da cooperación para a Axenda post-2015. Ao longo deste ano, como mencionaba, tivemos o colectivo SARSUR, a Caminando Fronteras, Ecoloxistas en Acción, Plataforma 2015 e más, ACNUR, Amnistía Internacional, Coordinadora Galega de ONGDs, Manos Unidas, Amarante Setem, este luns 15 é o último encontro do ano xa con Médicos Sen Fronteiras, e animamos-vos a que participedes de 12 a 14 horas no Facebook e Twitter do Fondo Galego. E agora xa comezo a presentar os convidados. David Gistar, a miña dereita, é autor do libro Anticooperación, Interferencias Globais Norte-Sur, cofundador do Observatorio da Débeda na Globalización, da Cátedra UNESCO de Sostenibilidade, profesor de Ecoloxía Política da Universidade Politécnica de Cataluña, e nos últimos 15 anos traballou dende distintas ONGDs, universidades, movimentos sociais, países e gobernos en temas de cooperación ao desenvolvemento, xustiza ambiental e económica global. En este tempo concentrou a súa actividade no impacto da economía española nos países do sur e análise da cooperación ao desenvolvemento dende unha perspectiva de coherencia de políticas. Vai facer un balance crítico dos ODM e o proceso 2015. Perfecto. Bueno, buen día, gracias a todas y a todos. Un ratito aprendería galego, me falta el ratito, porque ganas sí tendría. Quería agradecer primero al Fondo Galego, de quien sé que trabaja muy bien, o sea, a la distancia, ¿verdad? Y agradecer la invitación. Por otro lado, bueno, aquí aprovechando un poco la ocasión, en Cataluña el contrato de Microsoft nos cuesta a los contribuyentes 32 millones de euros, ¿no? Y además suele no funcionar, es un espacio de muchos virus, etc. Ahí la política nos ofrece un momento interesante para hacer algunos cambios, por ejemplo, introducir software libre, que es mucho más estable y es fácil, ¿no? Lo utilizamos, y no tener un logo de un monopolio, digamos, que es un paradigma también de la cooperación, ¿no? Porque la Fundación Melinda y Bill Gates es una fundación que, por un lado, ofrece, digamos, rico dinero a la cooperación y por el otro, ¿no?, nos bloquea los ordenadores cuando queremos mostrar algunas imágenes, como ahora, en mi caso, y cuesta un dinero público. En el caso de Cataluña, para que os hagáis una idea, son 32 millones, lo estudiamos el año pasado, y a la cooperación le han dedicado 8 millones, ¿no? 8 millones para la cooperación y 32 para Bill Gates, que es el hombre más rico del mundo, ¿no? Para que entremos también en la cuestión de las justas medidas de las cosas, porque yo creo que también en el mundo de la cooperación, como en el mundo político en general, se puede hacer pasar una hormiga por un elefante y un elefante por una hormiga, haciendo parecer que los tamaños son, digamos, distintos a los que son, ¿no? Y mi pequeña, humilde intervención de hoy será más bien sobre eso. Yo soy si tengo especialidad, soy especialista en no tener especialidad, digamos, o sea, soy más bien, y por tanto mi intervención de hoy va a ser más de sobrevuelo generalista que no de mucho detalle, ¿no? Entonces, básicamente, lo que voy a intentar meterme a partir, digamos, de la excusa de la evaluación de los ODM y del planteamiento de una nueva hoja de ruta para el mundo del desarrollo, es analizar un poco ese mar de interferencias que unas sociedades generamos sobre otras, ¿no?
Algunas son colateralidades, como veremos, otras son más bien ejercicios políticos de dominación a cambio de una serie de réditos. Otras son efectos positivos, y entonces voy a tratar de valorar eso en el contexto de los años que vienen, y finalmente haré una reflexión muy breve, si queréis también relativamente superficial, sobre dónde nos deberíamos situar los que estamos preocupados por el conjunto de la humanidad y que operamos desde el mundo de la cooperación, ¿no? Dicho esto, bueno, si hiciéramos una valoración muy rápida, Marta ya lo ha expuesto antes mucho mejor, de los ODM, ¿no? Terminaríamos diciendo cosas como que de los 12 objetivos solamente se han cumplido, están a punto de cumplirse 4, ¿no? Son sobre todo los que tienen que ver con educación, con salud, ¿no? El resto no se ha cumplido ni parece que vaya a cumplirse, ¿no? Independientemente de discutir si esos son los objetivos centrales o no, de ese cambio, digamos, para un mundo mejor. Y donde, por ejemplo, se ha suspendido más es en el ámbito de lo ambiental, ¿no? Donde, digamos, no salen los indicadores ni para atrás, ¿no? Es cierto que estos datos entre positivos y negativos tienen mucho que ver con la emergencia de China y de Asia Meridional, ¿no? Que ha experimentado un proceso de subida de unas clases medias nuevas, que tienen mucho poder adquisitivo y que han tirado para arriba muchos de los indicadores. Pero también es cierto que han sucedido una serie de fenómenos que intentaremos comentar a continuación, que son claves para situar bien las actuaciones en el ámbito de la cooperación al desarrollo, ¿no? Claro, muchas veces en el mundo de la cooperación es un poco lo que hacía mi abuela, que cuando no le interesaba hablar de un tema, lo que hacía era meter una pregunta distinta y cambiar ese tema y salirse de ahí. En la cooperación nos meten constantemente preguntas que nos conducen a hablar de cosas que en realidad no deberíamos dedicarle mucho tiempo, ¿no? Esa es una opinión, digamos, pero a mí me sucede mucho con todo el tema de la efectividad de la ayuda o incluso de la evaluación de los ODM o de los nuevos ODS, ¿no? Y todo ese lenguaje, digamos, que entiendo que en el mundo oficial se utilice mucho, pero en el mundo no oficial, que somos la mayoría de la población mundial, pues tampoco es necesario que lo utilicemos tanto, ¿no? O sea, uno o una tiene la percepción de que en el 2015 va a pasar algo. En el 2015 va a haber algo muy fuerte y en realidad en el 2015 no va a pasar nada, ¿no? Simplemente tendremos un poquito más de evaluaciones y estudios que dicen sobre los ODMs. Igual conseguimos que se hable más de la situación del mundo y eso será positivo. No digo que sea negativo, pero quiere decir que son agendas de otros, ¿no? Son agendas de otros y nuestras agendas es ver un poco hacia dónde va el mundo y cómo podemos cambiarlo, para que tanto las generaciones presentes en otros continentes o en otros rincones de Galicia, de Cataluña, de Madrid, la gente pueda vivir dignamente. Esa sería un poco la madre de las preguntas, creo yo, en la cual nos deberíamos centrar una y otra vez, tratando de meternos en pequeñas preguntas, pero saliendo rápidamente para no perder el norte, ¿no? Bueno, antes de entrarle al tema de las grandes transformaciones que está sufriendo el mundo, yo quería primero situar un poco el ámbito de la cooperación. Tanto si lo medimos en términos de flujos de capital, si queremos analizarlo economicistamente, como si lo miramos de otros modos, nos daríamos cuenta que la cooperación en un proceso de profunda globalización termina convirtiéndose en algo, en el libro lo cuento un poquito, que se convierte en una especie de silbido en el cual queremos tatarear una melodía de Vivaldi, digamos, con cierta armonía, dentro de un concierto trash, donde suenan estridencias con mucha más potencia y donde finalmente esa melodía casi no se oye, ¿no? Dicho de otro modo,
La cooperación, que a veces no sirve como para creer que el mundo va a cambiar, viendo las cantidades y viendo los fenómenos que se producen en paralelo, de índole comercial, de índole militar, de índole incluso de poder blando, de simbólica, de índole financiera, vemos que es un flujo extremadamente pequeño como para cambiar la realidad. ¿Sí? Entonces, creer que con la cooperación se van a mejorar pequeñas cosas, pues es una creencia que creo que es correcta. Creer que va a cambiar el mundo, yo creo que es una creencia que es incorrecta, ¿no? Para, digamos, seguir trabajando en cooperación, pero vivirlo bien, no hacer falsas expectativas. Además, si hiciéramos una disección de la cooperación, veríamos que la gran parte de la cooperación es dinero que manejan instituciones que son oficiales, principalmente es cooperación bilateral, por tanto estados, ¿no? Muy poca de esa cooperación se deriva a través de subestados, digamos, como Galicia, y menos en municipios que estructuran muy bien su esfuerzo, tipo Fondo Galego o Fons Català, ¿no? O sea que se maneja mucho a partir de gobiernos centrales. Vivimos en un mundo centralizado, digamos, en estados, nación, ¿no? Y en organizaciones internacionales, ¿no? Del tipo PMA, pero también del tipo la OTAN, ¿no? La OTAN gestionó una parte muy grande de la crecida de la cooperación oficial a partir de la guerra contra el terrorismo en ayuda de emergencia, ¿no? O sea, entonces en este colectivo que llamamos la cooperación, pues existen gobiernos, ¿no? Gobiernos que van, por ejemplo, que en la cooperación española se experimentan mucho desde el PSOE al PP, ¿no? Y los técnicos debajo, ahí turbulentamente, funcionarios de Naciones Unidas o funcionarios del Banco Mundial de sueldos importantes que operan de una forma más global, ONGs últimamente muy maltratadas en el sur de Europa, ¿no? Con recursos cada vez más, con gente que se está reciclando hacia otras direcciones, y estructuras con objetivos que van desde la OTAN hasta una organización pequeña de pueblo que hace solidaridad, ¿no? Por tanto, es un colectivo muy amplio que tiene objetivos bastante disímiles, bastante, por no decir incluso a veces opuestos, ¿no? Ahí dentro. Bueno, dicho esto, cada uno se sitúa donde puede y donde quiere. Yo más bien me pienso en el mundo de la sociedad civil y de fuera de los estados, etcétera, pero también tengo como ideas sobre hacia dónde tendrían que ir los estados o los municipios, etcétera. También voy a expresarlo. En ese contexto, ¿cuáles están siendo las grandes transformaciones? Mira, la cooperación es como un colectivo, este colectivo tan diverso, que además estamos un poco como pollo comprado, que dirían en Nicaragua, ¿no? Un poco sin saber hacia dónde nos llevan y hacia dónde vamos. Pollo comprado, ¿no? Te han comprado y no sabes a dónde vas a ir, si a la cazuela, si a una granja, no sabes. Porque las preguntas que estábamos respondiendo nos han cambiado, y en muy pocos años, y todos los aparatos, digamos, conceptuales están hechos para responder las anteriores, ¿no? Incluso no las respondían del todo bien, pero aún peor cuando nos han cambiado las preguntas. Y eso tiene que ver con algunos fenómenos. En primer lugar, cada vez existe menos el norte y el sur en términos geográficos, ¿no? En los últimos años, bueno, la década de los 80 y los 90, la década perdida en América Latina, los planes de austeridad que nos aplican hoy a nosotros se aplicaban allá, generó grandes bolsas de desigualdad, élites, digamos, muy ricas que invirtieron ese capital, que liberalizaron sus países. Se produjo una contrarreacción en América Latina con los países llamados bolivarianos, ¿no? Y en el resto del mundo también hubo una ola muy fuerte de ajuste y de austeridad. Allí le llaman ajuste estructural, según palabras del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ¿no? Medidas de estabilidad, tecnicismos que básicamente forzaron a los regímenes de distintas partes del mundo a utilizar, digamos, las democracias liberales como forma política, y
economías de mercado en su fórmula económica, ¿no? Por tanto, países donde se defiende poco a lo local y se abre mucho a la inversión extranjera, tratando de atraer inversiones y liberalizando. En ese contexto, y en el contexto de globalización, donde las tecnologías también han traído fenómenos nuevos, ¿no? Como los ciberataques o como la creación de redes de islamismo radical multinacional, o fenómenos muy diversos, ¿no? O hechos de que fenómenos del tipo de que cuando Argentina cancela su deuda, los que se enfadan no son los de dentro, sino son una comunidad transnacional de acreedores que se sitúan en Italia, en España, que son aquellos que tenían la deuda, habían invertido en deuda argentina, ¿no? Hay fenómenos transnacionales de ese tipo. Pues encontramos que también en los últimos 10 años los precios de las materias primas, tal vez por la salida de fondos de inversión del sector inmobiliario hacia mercados de materias primas, sean de alimentación, sean de energéticos, etcétera, han hecho subir muy fuertemente, junto a la demanda, los precios de esas materias primas, muchas de las cuales estaban en países del sur. Y esos países del sur, algunos, digamos, han subido su ingreso a través de ese boom de las materias primas, ¿no? Otros países más industrializados, como China, como Corea, como Vietnam, etcétera, también han subido sus ingresos a través de una fuerte industrialización muy proteccionista, esto sí, evitando un poco los preceptos occidentales del consenso de Washington. En todo caso, todo esto ha generado unas clases medias muy fuertes, hasta el punto que en el 2004 el World Watch Institute sacaba su informe sobre el estado del mundo y decía, miren, hay más ricos entre indios y chinos que en toda Europa. Por tanto, o sea, decía, hay 1.800, se refería a datos del 2002, esto debe haber cambiado mucho más, hay 1.800 millones de personas tipo nosotras y nosotros que tienen alta capacidad de consumo, que agarran el avión para venir a Vigo, que viven en unas ciudades que utilizan mucho petróleo, mucha energía de distinto tipo, y que por tanto generan algunos problemas, algunos estreses sobre la sociedad. Hay 1.800 millones distribuidos por el mundo y resulta que están hoy día más ubicados entre la India y la China, que eran dos países considerados en desarrollo, pobres del sur, que en la misma Europa. Por tanto, ahí la concepción esta de que el norte estaba en Europa y el sur estaba en China o en África, etcétera, ya comienza a ser falsa. Estos datos deben haber cambiado mucho. Digamos, hay una clase consumidora que se comporta como yo en América Latina que ya debe superar los 100 millones. Por tanto, el norte y el sur son ya no conceptos geográficos, sino más bien conceptos sociales o económicos, si quieren. Por eso el World Watch Institute planteaba llamarles la clase consumidora global, ¿no? Luego se podría analizar la clase gestora o la clase propietaria mundial o capitalista mundial, que también estaría distribuido más o menos como la clase consumidora, pero no exactamente, ¿no? Claro, en estas sociedades ese es un primer cambio. Los ricos no estamos todos en Galicia, ¿no? Estamos dispersos por todo el mundo. Segunda apreciación, ¿y los pobres? ¿Dónde están ubicados los pobres? ¿Están en los países pobres o están en los países ricos los pobres? ¿Dónde están? ¿No? Bueno, ahora percibimos en nuestras experiencias vitales, empezamos a ver que hay muchos más pobres circulando por nuestras calles, ¿no? Por Estados Unidos también. Pero ¿dónde están situados los pobres? Bueno, los que se dedican a este tipo de análisis, como Milanovic o como Domínguez y Olivier, o como muchos analistas cercanos o lejanos, dicen que los pobres sobre todo están en países de renta media, no en los países de renta baja. Es decir, que la gente que lo está pasando más mal están en países tipo Brasil o la India, ¿no? o China,
que viven al lado de los ricos que decíamos antes, ¿no? También, por supuesto, hay gente muy pobre en África o en países que claramente están en términos económicos muy por debajo, ¿no? Pero finalmente estas sociedades nuevas han generado espacios muy duales. Cuando yo recomiendo irse de vacaciones algún día a China o a la India y pasearse en ese mundo dual donde hay dos Chinas, la China rica, consumidora, que quiere tratados de libre comercio, que son los que ocupan los cargos gubernamentales, los que van a negociar diciendo que ellos no emiten tantos gases de efecto invernadero y que por tanto se les debe dar espacio, y otros chinos solapados, que son los que viven sobre todo en el campo, que forman como dos países. Yo, como soy catalán y lo de los países no me lo termino de tragar, digamos, y además hoy día yo creo que es bastante visible, se está utilizando el Estado como si fuera una especie de, ¿cómo diría yo?, de cortijo personal al servicio de quien lo ocupa, y la función redistributiva está más floja que nunca, digamos, en el Estado, que era lo que a mí me gustaba del Estado, que tenía una función redistributiva. Pues vemos que a nivel de análisis tampoco lo de los países no nos va tan bien. Por tanto, planes directores que establezcan objetivos de países no funciona tanto. Por eso es que mucha gente recomendamos situarnos más bien en el ámbito de la desigualdad, ¿no? Ya empieza a salir en los ODS, etcétera, más reforzado, pero se trata de ver ver el mundo no tanto por países, sino a través de grupos de interés que interaccionan entre ellos en relaciones de poder, unos, digamos, a veces con otros y unos a veces sobre otros, ¿no? Y establecen sus condiciones de vida encima de otros grupos de interés. Esos grupos de interés pueden ser desde el monopolio el oligopolio eléctrico en España, ¿no? Estructuras muy claras, muy visibles, ¿no?, que controlan nuestra electricidad en un mercado cautivo y se intercambian funcionarios con los gobiernos, ¿no? O pueden ser estructuras transnacionales más complejas, como os comentaba antes en el caso de la deuda argentina. Redes de intereses que se configuran, aunque a veces no están organizadas, pero que responden a intereses comunes y que se convocan cuando hay alguna pugna internacional y que tienen estructuras muy difíciles de detectar si uno no viaja o no está muy conectado con el mundo, ¿no? Por tanto, los estados existen todavía, por suerte, y a veces por pena, ¿no? Los estados a veces se están, como os decía, utilizando como forma de garantizar o beneficiar a determinados grupos de interés, ¿no? Vemos a los políticos últimamente, sean catalanes, de Madrid o gallegos, que utilizan grandes discursos patrióticos, ¿no? Sean en algunos casos con la idea de España, ¿no?, o con la idea de Cataluña, pero luego se les descubre que tienen todos sus fondos en paraísos fiscales, ¿no? Tienen todos sus fondos, o sea, que ahí ya lo del patriotismo se les ha olvidado, ¿no? Entonces te das cuenta también cómo funcionan las estructuras de lobby, cómo se intercambian favores, etcétera, etcétera, y eso es lo que deberíamos atajar también para generar estructuras que sean justas hacia adentro y hacia afuera, porque lo de dentro y lo de fuera cada vez es más inverosímil y difícil de tragar, ¿no? Dicho esto, por tanto, primer punto, nuevas geografías. Segundo, fronteras porosas. Hay procesos como el ébola, pongamos por caso, que son muy difíciles de atajar a nivel nacional o estatal. Las fronteras son porosas y finalmente esos problemas te van a salir de tus fronteras. Por tanto, hay que atacarlos de forma multilateral, ¿no? Sea eso, sea problemas ambientales, donde está clarísimo que las fronteras a las micropartículas les importa un carajo, ¿no?, cruzar una frontera, porque son procesos que son naturales, y otros muchos fenómenos que producen esa descentralización y esa dispersión
de los problemas de pobreza también, y esa complejización. Pero también es una oportunidad para los que pensamos en términos globales de incorporar dosis de pedagogía y de actuación cuando suceden este tipo de problemas. Por tanto, en ese tipo de problemas como el ébola, como muchos tantos, es necesario como hacer un baño de realidad cuando nos hayamos encerrado demasiado dentro de nuestro ombligo. Un cuarto y penúltimo aspecto, yo no sé si voy a insistir mucho en este porque es algo complejo, pero es el avance de la economía de mercado en este contexto tan homogéneo que es el mundo y que antes era tan heterogéneo, pero cada vez más homogéneo, que no lo parezca, de lo que llamamos financiarización de la economía. ¿Sí? Os digo que no me voy a dedicar mucho, pero tiene que ver con que muchos ámbitos de la reproducción de la vida, por ejemplo, la vivienda, por ejemplo, los cuidados que nos damos entre las personas, han entrado en la esfera del mercado, ¿no? Ha habido una mercantilización, pero luego, además de esa mercantilización, donde se le pone precio, digamos, desde al sexo, a los cuidados de los abuelos, a las viviendas, no solamente sucede eso, sino que en algunos ámbitos también ha entrado la especulación financiera. Digamos, la generación de commodities, la universalización de los mercados, la posibilidad de que un fondo de inversión te compre el puerto de Barcelona o te especule con la naturaleza, porque tú la has abierto a mecanismos de mercado a través de bancos de naturaleza, ¿no? Que es un proceso que está sucediendo ahora en el Estado español, ¿no? Los parques naturales serán mejor gestionados por los mercados. Empieza así el cuento, ¿no? Y finalmente terminas teniendo que para ir al Parque Natural del Montseny necesitas pagarle 15 euros a Bill Gates de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, las cosas tienen sus límites y hablo en términos muy generales y hay muchos matices, pero en general se está produciendo un fenómeno de financiarización y eso hace, por ejemplo, la pesca, que es un tema muy gallego, se está intentando experimentar con mecanismos de cuotas que se pueden mercadear en mercados secundarios, donde finalmente eso nos llevaría a un proceso en que los grandes capitales controlaran los mercados de pesca y nos alejáramos del premio que se le ha dado al compañero por promover la pesca artesanal, ¿no? Que es una pesca que da mucho más trabajo a la gente, que es mucho más cuidadosa con el medio ambiente, etcétera, etcétera, que no la pesca de Pescanova, ¿no? Pongamos por caso, ¿no? De estudios tenemos un montón ya a estas alturas. Y esa financiarización produce un nuevo mundo de problemas por los cuales no estamos preparados. Incluso la cooperación española ha iniciado un peligroso camino hacia la financiarización, ¿no? Aunque no se diga, a través de mecanismos tipo Fonprode o algunos mecanismos que han quedado como ahora aletargados por la crisis y no se han puesto en juego, pero llevamos ahí, directos, ¿no? Con el tema de decir, como un poco con el proyecto Castor, ¿no? Dices, bueno, para atraer inversión y generar más volumen de cooperación, lo que vamos a hacer es poner un poco de dinero público que apalanque, que asegure, que dé garantías al dinero que quiera generar lucro para hacer infraestructuras en Argelia. Entonces, claro, para poder atraer ese tipo de capital necesito bajarme los pantalones, regalárselo todo cuando pierdan y una serie de condicionamientos, ¿no? Pues claro, ahí hay debate, hay mucho debate y es un debate que tiene que ver con una porción muy amplia de la cooperación. Sin embargo, no se ha abierto ese debate públicamente porque se tapa de algún modo y en todo caso no es más que la dimensión de la financiarización en el mundo de la cooperación, ¿no? Es una pequeña concreción en un mundo que nosotros conocemos. Bueno, dicho esto, luego en este fenómeno de dispersión geográfica, donde hay un norte global, que sería toda la gente rica que vivimos en el mundo, y un sur global, si le queremos llamar así, pues tenemos fenómenos curiosos como que los países antiguamente pobres y que todavía salen como países pobres, y que hay discusión sobre si tenemos que cooperar con ellos o no, pues como China, están generando agencias de cooperación que superan con creces la agencia, por ejemplo, española de cooperación, ¿no? La agencia india
tiene un presupuesto superior a la agencia española. Pues India es el mayor receptor de ayuda del mundo. ¿Cómo puede ser también un donante tan fuerte? Pues aquí nos destapa también el elemento de que mucha de la cooperación se ha utilizado con fines geopolíticos, no al servicio del receptor, sino al servicio del donante, ¿no? No es extraño ver que los sistemas de cooperación priorizan los países donde hay inversiones del lugar. Por ejemplo, la cooperación francesa tiene sus países prioritarios, allí donde hay inversión, en la francofonía, donde también hay la inversión francesa. La cooperación española, por ejemplo, en el lugar que conozco, en el Ecuador, he trabajado cerca de la cooperación española en la UTC, tiene las provincias prioritarias, allí donde está la Repsol, donde está Pescanova, donde están las inversiones españolas, por aquello de generar un ambiente amigable de cara a la inversión española, y eso se va replicando para la USAID en Estados Unidos y también en las cooperaciones. De hecho, yo creo que la cooperación de la Xunta tenía bastantes, digamos, manos ahí donde había también inversión galega. Esto me lo podríais terminar de confirmar. Por tanto, que la Agencia India de Cooperación tenga una agencia de cooperación tiene que ver también con los intereses indios, que suelen ser de los capitalistas indios los que entran y salen de las puertas exteriores, ¿no? Entonces vemos que la cooperación, bueno, pues no siempre tiene esos fines. Entonces, en todo este contexto, ¿qué puede suceder? Porque tenemos la cooperación y luego tenemos la anticooperación, que son este conjunto de interferencias que se producen de forma muchas veces involuntaria, pero con efectos negativos sobre países del sur. Pues igual podríamos analizar cuántas interferencias generan nuestras sociedades tal cual están organizadas sobre los países del sur. ¿Dónde recae ese fenómeno negativo? Y tratar de evitarlo por todos. Porque, claro, nosotros podemos introducir en una sección muy pequeña, Marta, te hago una referencia a lo que comentabas tú, un punto que ponga energía para todos, ¿no? La ECI la empuja con buena fe, digamos, con todas sus capacidades, y luego tú tienes que toda la economía española es dependiente en un 90% de importación de combustibles fósiles, y que para garantizar ese suministro y el hecho de que todas tus infraestructuras energéticas dependan y solamente funcionen con gas o con petróleo, necesites bombardear Irak cuando un sátrapa como Saddam Hussein te sube el precio del petróleo o te decide cambiar la divisa de intercambio de su petróleo, ¿no? Cosa que al régimen del petrolero capitalista no le interesa, y entonces lo bombardeas en una coalición. Recordad la foto de Aznar con Bush y con Blair, ¿no? Lo bombardeas y tú te preguntas, bueno, en valor absoluto, ¿qué es más fuerte? La cantidad de muertes, la contribución española a la cantidad de muertes que ha habido en Irak, ¿no? La destrucción, la generación de uranio empobrecido, el dolor, toda esta basura que se ha producido en Irak, total, para meter a otro títere, ¿no? No es que defendamos a Saddam Hussein aquí, pero que de Saddam Husseines tenemos en muchos lados, y a unos si les damos y a otros no les damos. Pues que es, en valor absoluto, ¿qué es más importante? Digamos, dejar de intervenir en Irak, o la cooperación española y una línea que ponga la energía para todos. Pues yo por supuesto que defiendo la energía para todos desde la cooperación española, pero yo creo que tiene mucho más efecto luchar, digamos, desde el punto de vista, en un momento dado, como se hizo, contra la guerra de Irak, o contra mecanismos comerciales fatales como el TTIP, que se está negociando con Estados Unidos, o como los tratados regionales de libre comercio, o contra la venta de armas. Por eso la agenda de los nuevos ODS yo la he visto un poco típica, tópica, y o sea, la jerarquización y la comprensión del mundo también es una imposición de Occidente, también muchas veces veo. Y si bien tenemos razón en decir que el matrimonio precoz debe ser otra cosa, también supongo que ellos se quejarán de que los negociadores de todo esto, que suelen ser gente de clase alta del norte global, aunque sean de Burkina Faso y que están ahí en las salas, terminen empujando algunos puntos que no sitúan, por ejemplo, en el centro la fiscalidad, ¿no? o la prohibición de los paraísos fiscales, ¿no? Que es una de las grandes lacras que estamos arrastrando, o una serie de fenómenos de agenda dura, o el decrecimiento.
Porque la última transformación que creo que vamos a tener delante en nuestra agenda en los próximos 15 años va a ser el hecho de encontrarnos con el techo de nuestro mundo, que como bien saben los que van a la Luna, es un mundo cerrado y limitado. Y en ese mundo, que supongo que ya tengo que acabar, ¿verdad? Me has hecho una mirada no verbal. En ese mundo cerrado, si no nos sacamos de la adicción a determinado estilo de vida consumista, intensivo en energía, sobre todo fósiles o nucleares, y una serie de cuestiones, si continuamos por la senda que estamos profundizando, y el gobierno actual está profundizando en esta senda, lo que nos va a ocurrir es que vamos a tener que generar 1000 guerras y cortarle la cabeza a 1000 regímenes, algunos autoritarios como Gaddafi o como Hussein y algunos que no, y inventarnos que eso es una guerra para la seguridad de nuestro pueblo. Y eso, aquí vamos a entrar en términos morales, porque también si tampoco te crees lo de la patria y estas cosas, ¿para qué vas a defender unos de aquí en contra de los pobres de aquí y en contra de los pobres del mundo? Y en contra de las generaciones que vienen, esa es la mayoría estos, ¿no? Van a estar totalmente en contra de eso. Entonces, el acaparamiento en lo ambiental se prevé un tema que genere muchos debates, suba en la agenda política muchísimo, y en la cual nos debamos y se incorpore y se integre mucho más a la agenda social y económica que tenemos delante. Por tanto, último punto, en este sentido propositivo. Yo creo que en el mundo de la cooperación deberíamos cambiar de modelo de epistemológico, por un lado, de gafas, de categorías, de lenguaje, y por el otro, ya está sucediendo, pero mucho más, y por el otro, empezar a dedicar nuestros esfuerzos, sobre todo en este escenario de desmantelamiento de la cooperación, tanto a nivel local como a nivel estatal, desmantelamiento de la cooperación, empezar a trabajar en lo que muchos llaman coherencia de políticas para el desarrollo, o la eliminación de las interferencias negativas, o lo que los que vienen del mundo de la biología le llaman transición socioeconómica, o como los suecos. El Parlamento sueco el año pasado decidió por unanimidad que esta sería la última generación de suecos y suecas cuya economía estuviera fuera de control en términos internacionales y globales, que es como está nuestra economía actualmente. En el sentido siguiente, las leyes, las medidas gubernamentales, la normatividad no estaba permeada por los problemas que genera fuera, ni por los problemas que generan las próximas generaciones. Iban a hacer un análisis de cuáles eran los impactos de suicida sobre el mundo y sobre las próximas generaciones, y a tratar de introducir criterios de responsabilidad exterior en toda la suerte de medidas gubernamentales suecas para crear un nuevo mundo sueco, en este caso, una nueva generación sueca que no tuviera contribución neta negativa sobre el mundo, sino que la tuviera en todo caso positiva. Algo que no sucede en ninguna sociedad, y menos en la española, donde la coherencia de políticas para el desarrollo se ha matado, se ha dejado morir, y es una lástima, aunque en el gobierno anterior tampoco se puso muy en marcha, digamos. Y bueno, con esto, perdonad que me haya alargado y lo dejo aquí. Vale. Moitas gracias a David Llistar pola súa intervención, e agora pasamos a falar con María Reimóndez, que é intérprete, traductora, escritora de ficción e experta en xénero en desenvolvemento. Comezou na cooperación en Terreo no ano 1994 e 4 anos despois fundou Implicadas no Desenvolvemento. A súa participación activa na cooperación sitúa como unha das persoas dunha das representantes máis importantes a nivel galego no entorno da cooperación. Este traballo complementa cunha ampla trayectoria literaria que, como ben sabedes, este ano foi bastante, está de enhoraboa, que lle deron o premio, gañou o premio de novelas preentregas de La Voz de Galicia con A Dúbida, e ven de publicar Dende o conflito, co que obtivo o Premio Xerais de Novela este ano. María Reimóndez vai participar coa ponencia máis alá do sistema institucional, as alternativas dende os feminismos aos
ODM. Este é un ordenador un pouco peculiar. Teño que falar por algún micro. Bos días, case boas tardes, porque estamos xa un pouco de atraso sobre a hora. Eu quero agradecer ao Fondo a oportunidade que me dá de participar nestas xornadas e tamén no que foron os encontros virtuais, porque creo que somos, se falo no caso no nome de implicadas no desenvolvemento e no meu propio, creo que aínda máis voces bastante discordantes nos discursos que nós tamén concibimos, como dicía David, como ruidos, non? Como debates que nos distraen. A min inicialmente o Fondo pedíame que falase do DM3 porque son estas cousas das chicas, non? Que parece que nos corresponden por principio. Eu resistínme xa primeiramente porque para nós o marco dos ODM xa non é un marco de debate axeitado, dende o punto de vista de que partimos de que a pobreza é algo político, a pobreza é algo que ten que ver con dereitos, como decías ti, coa desigualdade, e que ten que ver tamén moito coa representación. Este é un aspecto que está totalmente fora dos obxectivos nin dos anteriores, nin dos que van vir, non? Parece que a cooperación é algo que sempre facemos as outras, non? Eu lembro a miúdo a frase de Gayatri Spivak que falaba noutro contexto de homes brancos que van salvar mulleres marróns, di ela, non? Mulleres negras de homes negros. E moitas veces temos esa impresión cando escoitamos falar nas institucións internacionais e noutras, non? Particular tamén dentro das ONGs, do que é a cooperación ou do que debería ser. Cando se parte dun marco de pensamento feminista, pois lóxicamente xa, digamos que ese marco xeral non vale, non? Se o PowerPoint me permite, pois vou intentar formular, non? outras visións, a ver se podemos. Bueno, volvemos, culpa da... Bueno, cando volva ao PowerPoint, pois xa o veremos dunha maneira un pouco máis ilustrada, pero para ir empezando. Collín, ainda que me resistín, como dicía, a utilizar os ODMs como marco, este 3 en particular, sí que me interesou collelos como exemplo do que dende unha óptica feminista observamos constantemente no campo da cooperación, que lóxicamente nos parece inaceptable, e que queda moi ben manifestado nos obxectivos de desenvolvemento do milenio, tal e como se foron, hai críticas durante todos estes anos, non? Dende o activismo e o pensamento feminista no norte, do sur, do centro e de polo medio, a como se formulan estas prioridades, non? Como dicía, ben sabedes, nos obxectivos de desenvolvemento do milenio hai un obxectivo, non, que fala da igualdade de xénero, do empoderamento das mulleres, sempre como unha cousa así medio illada, aínda que oímos a ladaíña de que ten que ser algo transversal, pero despois na práctica pois queda sempre no aire, non? E ademais non é só que quede no aire, senón que é un obxectivo que se contradí, que hai outros obxectivos que o contradín. Contradín dunha maneira filosófica e dunha maneira práctica moi básica, non? Entón, a ver se damos aí aberto a presentación para que poidamos ver dunha forma máis clara. Como sabedes, o obxectivo 3 pois xa estaba limitado, digamos, non? No seu enfoque, porque incluía aspectos educativos, algúns aspectos económicos, pero, bueno, non concebía, xa dende un punto de vista básico, que o xénero é unha estrutura de poder, é unha estrutura de desigualdade, a máis básica e primeira que existe en todas as sociedades, e que, polo tanto, non se soluciona simplemente aumentando os índices de escolarización ou facendo que as mulleres teñan negocios ou acceso a microcréditos, non? Digamos que a conversación ten que empezar xa a formularse dende outros puntos de vista. Pero que xa non é só iso, senón que os propios obxectivos restantes atacan, digamos, algunhas das cuestións máis básicas que para os feminismos son fundamentais a hora de falar de relacións norte-sur, a hora de falar de pobreza. Por exemplo, e isto falouse hoxe pola mañá, a mí sempre me provoca así unha especie de shock eléctrico, non? Por exemplo, concebir que a saúde das mulleres só é importante durante o período reproductivo, é dicir, no seu papel como máis, xa é unha maneira de reforzar o pensamento patriarcal que despois está na base da pobreza das mulleres. É dicir, que as sociedades conceptualicen as mulleres como máis, como responsables da familia, etc., o que fai é reforzar
ese papel que é o que despois leva a todos eses indicadores que sabemos e que coñecemos da feminización da pobreza. Entón, en todos os obxectivos hai ese punto de partida. Traía algúns exemplos que agora así de memoria non son capaz de recuperar, non? A ver se revive o ordenador. Pero, bueno, por exemplo, este da saúde é moi evidente, o sea, o resto de situacións que son de extrema gravidade para a saúde das mulleres, como, por exemplo, a violencia de xénero, non? Que xa, aparte de todas as súas implicacións, sabemos, porque temos cifras, de cal é o impacto na saúde das mulleres, iso non é considerado relevante, non é considerada, a saúde das mulleres é considerada relevante mentres desempeñan o seu papel de máis, non durante o embarazo e no período posterior. Ben, igualmente, todo o espazo do privado é un espazo que non se afronta e que, lóxicamente, se entendemos a cooperación dende un punto de vista feminista, pois é un espazo que non pode quedar fora, non? Concebir a emancipación, o empoderamento ou a igualdade de xénero, para utilizar estas palabras das institucións internacionais e das ONGs tamén, na maioría, simplemente como unha mera participación económica das mulleres no espazo público, pois deixa fora, por exemplo, a necesidade de que a outra parte da poboación, é dicir, os homes, empecen a compartir o espazo do privado, non? E a alterar as relacións no espazo do privado. Vale, vamos a... Ben, tedes aí algúns exemplos do que son esas críticas que poderían ser moitas, pero que nos dan a entender de que forma a formulación dos propios obxectivos xa parte dun marco de pensamento patriarcal, xa non imos entrar en como se formularon, é dicir, sen a participación, etcétera, etcétera, non? Estas cuestións que xa se comentaron moitas veces, pero, bueno, cousas que son un pouco máis de fiar fino e que se non se traballa dentro do marco feminista, pois nos parecen estupendas, non? O de educar as mulleres para educar un pobo, este tipo de mensaxes que escoitamos moi a miúdo. Eu nunca escoitei argumentar que había que educar a un home para que educase a súa familia ou que tivese ingresos para que alimentase a súa familia, porque se dá por sentado que os homes como seres humanos teñen ese dereito, non? Parece que para as mulleres sempre hai que poñer un argumento máis e eses argumentos, o casualidade, veñen reforzar xa os papéis tradicionais, os papéis que non son só das sociedades do sur, senón que son tamén das nosas sociedades, non temos que ir a ningún lado para comprobalos, non? Isto, por exemplo, vese claramente no obxectivo 4, que vincula a supervivencia das crianzas e a educación das máis. O sea, facer este tipo de lóxicas que nos parecen estupendas, ao final o que están facendo é ir en contra do recoñecemento das mulleres como suxeitos de dereitos e do recoñecemento das mulleres como individuas e como participantes de comunidades, pero que teñen os dereitos humanos por sermos seres humanos, non? Non necesitamos ninguna glosa máis, nin argumentar que se nos educa, pois imos educar as familias, ou que se nos dá diñeiro, que os imos investir nas nosas fillas e fillos, non? Que, obviamente, ser muller non é equivalente a ter fillas e fillos. E despois tamén hai cousas tan contradictorias e tan sumamente, bueno, para min graves, non? Dende un punto de vista feminista, dentro dos ODMs, algúns dos resultados, como no 5, onde se fala de que precisamente o que se reduciu foi o acceso a contracepción ou o uso de anticonceptivos entre as mulleres, non? Entón, claro, a focalización neste aspecto reproductivo o que fai é que ao final as mulleres acaben tendo menos dereitos, e iso no Estado español acabamos de vivir ese proceso, non? Que non é exclusivo a decidir sobre o propio corpo. Iso, lóxicamente, non interesa para nada falar nas organizacións de cooperación ou desenvolvemento, porque son temas que, bueno, provocan, non? Un movimento dos alicerces das sociedades que, lóxicamente, esas estruturas non poden soportar, porque elas mesmas están fundamentadas nas propias estruturas patriarcais, non? Bueno, despois, obviamente, son moitos obxectivos onde, si sabemos, como dicía antes, a ladaíña de que o xénero ten que ser transversal, pero despois non o vemos por ninguna parte, non se fai un análise, por exemplo, no caso do ébola, do que tanto se fala, pois precisamente esa distribución e responsabilización das mulleres do privado e dos cuidados de forma exclusiva fai tamén que sexan as principais infectadas polo virus do ébola, porque son elas as que coidan das persoas enfermas, non? E sobre todo nos primeiros momentos, pois é evidente que hai unha cuestión de xénero subxacente que lóxicamente non interesa tratar, non?
E tamén, bueno, pois nos temas de sustentabilidade ambiental, pois moitas veces vemos que mesmo hai un discurso subxacente que culpa, non, as poboacións do sur do deterioro ambiental e, ademais, un caso moi claro, non, que se recolle como exemplo o tema da defecación ao aire libre, e que, ademais, no caso das mulleres, xa non é o que se culpe, senón que se responsabiliza, non, aumentando as súas tarefas e capacidades, digamos xa do espazo do coidado, non, que o patriarcado polo xeral nos dá, pois, claro, ao final acaban sendo responsables de todo este tipo de aspectos, non? E, bueno, pois o mesmo con outras cuestións que teñen que ver coa tecnoloxía ou cos medicamentos, onde en ningún momento pois se fan este tipo de valoracións. Isto é interesante comparalo, este campo da cooperación e o desenvolvemento, se falamos das institucións, chamémoslle supranacionais, internacionais ou como queiramos chamarlle, chama bastante a atención se o comparamos co proceso que se viviu para o establecemento da plataforma de Beijing, que parece que non pertence ás Nacións Unidas. De feito, a Conferencia Mundial da Muller leva sen celebrarse dende o ano 95, mentres que moitas outras se celebran con bastante máis regularidade, non? Temos que andar facendo plataformas Beijing máis 5, máis 10, o sea, a sumatoria parece que é o noso forte, non? É interesante comparalo porque Beijing é unha plataforma tamén, bueno, promovida, non, por a raíz da Conferencia das Nacións Unidas, onde, curiosamente, sí que os procesos participativos foron moito maiores. Isto ven tamén dunha historia de traballo feminista e de práctica crítica feminista, na que partimos dunhas conferencias mundiais da muller totalmente monopolizados polas mulleres do norte, a pasar a un Beijing onde precisamente a multiplicidade de voces e a presenza maioritaria de colectivos de mulleres dos países do sur foi determinante a hora de chegar a topar os mínimos comuns denominadores, non? E aí chama a atención a pouca coincidencia que hai, ou que houbo, cos obxectivos do milenio. Pensemos que estamos traballando en marcos temporais semellantes. A primeira, ou unha das áreas prioritarias máis importantes de Beijing é a violencia. Entón, non sei como podemos falar de erradicación da pobreza cando o 50% da poboación non fai falla estar en ningún país en vías de desenvolvemento, padece polo mero feito de ser muller risco de violencia. Risco é a violencia en si mesma, non? Non fai falta ir aos matrimonios en idades temperás, sabemos perfectamente cantas mulleres foron asasinadas durante este ano, pois houve 3 casos aínda hai 2 días, non? Ben, pois todo isto parece que non afecta o tema da cooperación e o desenvolvemento. Outra cuestión que ademais a terminoloxía non deixa de ser significativa: poder e toma de decisións. É dicir, a representación política e o acceso ao poder por parte das mulleres, que non se resume o poder político en termos de cargos políticos, porque claro, isto tamén no obxectivo da igualdade de xénero estaba o tema de cantas mulleres acceden ao Parlamento. Bueno, recentemente tiven a fortuna de participar en calidade de intérprete, todo se xa dito, no Foro dos Dereitos Humanos de Marrakech, e había unha sesión precisamente sobre a participación política das mulleres. Bueno, pois a maioría das mulleres que proviñan dos países do sur falaban da importancia de non quedar só nese tipo de medidas, porque ese tipo de medidas son moi susceptibles a intervencións patriarcais, é dicir, a que pois un home colla unha muller da súa familia e presente, no, a facernos monicreques das políticas, non? Entón, a preocupación de Beijing non é só a paridade, non é só unha cuestión de cifras de cantas mulleres están nos postos no Parlamento ou nos postos de toma de decisións, que lóxicamente é moi importante, senón cal é o significado desa participación, non? E que implica para a transformación das estruturas de poder. Ben, outras cuestións, áreas prioritarias, pois serán a economía, entorno, pobreza e dereitos das nenas de forma específica, non? Pero, bueno, chama a atención que xa vemos que aí hai digamos, un desnivel. Estamos falando dese contexto de institución, non? Cando observamos o que podería ser un análise da cooperación partindo desas áreas, pois claro, xa chegamos a cuestións totalmente distintas das que se nos presentan e das que se nos formulan, non? Entramos en cuestións de análisis das relacións de poder dentro e fora das sociedades. Unha das cuestións máis claras de todos os procesos que tamén ti comentabas, non? Dos procesos relacionados coa cooperación e coa globalización, non? Co capitalismo, é que hai unha influencia directa entre os patriarcados. É dicir, os patriarcados xa non son só
patriarcados concretos nunha comunidade, sino que hai un patriarcado global que está estreitamente vinculado cos intereses capitalistas. Ata que non empecemos a desentrañar esas dúas cousas, estaremos falando de velos, das mulleres de aquí, das mulleres da colá, das prácticas de aquí da colá, sen chegar a unha reflexión máis detallada de ata que punto as prácticas de capitalismo global están reforzando os patriarcados en todos os lugares do mundo. Pensemos, por exemplo, no tema dos fundamentalismos religiosos. E non falo só do Islam, porque os hai de moitas pelaxes diferentes, non? Ben, utilizando tecnoloxías, non? Utilizando produtos que están no mercado capitalista global, estamos incidindo, nos como, bueno, pues tamén como sociedade civil do norte, nas situacións concretas de vida de moitas mulleres. E no noso caso temos un exemplo moi concreto que é Inditex, e que sabemos que é unha empresa que moitas veces nos gabamos, que se é unha empresa galega, etcétera, etcétera, que sabemos positivamente que está tendo impactos nas vidas e nos patriarcados locais en moitos lugares, non? Ben, polo tanto, ata que non empecemos a reflexionar dende estes puntos de partida, pois moi malamente vamos facer unha cooperación que chegue, polo menos, a ser transformadora, non? Dunha forma real. Xa comentei tamén o tema dos espazos para a participación política, non chega, non simplemente con esas medidas superficiais, e tamén o tema de deixar de concibir, isto é bellísimo, xa, é bello xa dende os anos 70, que se fixeron os primeiros estudos dende o feminismo sobre a cooperación e o desenvolvemento. Toda esta cuestión de introducir as mulleres no mercado, toda esta visión, como dicía antes, de ensinarlles. Ti comentabas os matrimonios en idade temperanos, non temos que ir a ensinarlles nada ás mulleres dos países do sur. Elas saben perfectamente en que tipo de sociedade queren vivir e en que tipo de sociedade non queren vivir. É dicir, non somos nin as organizacións nin as entidades do norte quen estamos iniciando eses debates, porque eses debates están aí nesas sociedades moito antes de que nos chegásemos e son elas mesmas as que están traballando e eles, non? Para transformar esas estruturas. Entón, vernos a nós como iniciadoras de certo tipo de debate xa é problemático en si mesmo, non? E como dicía, pois esta cuestión de concibir a participación das mulleres ou das mulleres do sur na cooperación simplemente como que teñan negocios e que teñan acceso a microcréditos, que son discursos moi habituais, deixa fora realmente tocar as estruturas de base que sobre todo teñen que ver co privado, non? Ben, podería dar, como temos moi pouco tempo, non vos vou dar os exemplos concretos, se queredes deixamos máis espazo para as preguntas e podemos ver de forma máis detallada a partir do traballo que facemos en Implicadas, pero simplemente me gustaría compartir dúas reflexións neste sentido. Como dicía ao principio, a cooperación non pode entenderse xa como algo que facemos ás comunidades do sur, ou ás mulleres do sur, ou aos homes do sur, senón que a cooperación ten que entenderse como un sistema que nos ten que transformar, as relacións que establecemos entre o norte e o sur, e as relacións que tamén, como dicía antes, establecen dende ese punto de vista dende os puntos de vista dos feminismos, non? E da participación e dos debates. Isto implica formas distintas de traballar coas mulleres do sur, como se empezan os procesos. Temos unha retórica moi avanzada, unha retórica da participación, unha retórica do xénero, pero eu en 20 anos que levo traballando estou aburrida de repetir as mesmas cousas e aburrida de ver as mesmas cousas repetíndose unha e outra vez, non? Entón, nin sequera o nivel de traballo máis digamos, pequeno, que sería a colaboración en proxectos ou en programas de cooperación, se ven grandes avances, porque os puntos de partida son os mesmos. Entón, seguimos traballando cunha serie de metodoloxías que, por moito que falemos de participación e de xénero, cando imos o tangible, cando imos o político, cando imos a desigualdade e os dereitos, vemos que non funcionan, non? Ou na maior parte dos casos non funcionan porque non parten dos principios axeitados. A segunda cuestión ten que ver xa máis co marco global e co que comentábamos antes, ou co que comentaba antes, de que o xénero é unha estrutura que afecta a todas as institucións. Afecta as Nacións Unidas, como se pode ver claramente co tema de Beijing, e coas prioridades que se establecen, moito xénero, etcétera, etcétera, pero despois a hora do traballo e a hora de poñer os cartos, vese que aí hai unha serie de desigualdades importantes, non? Afecta as ONGs. Eu coñezo moi poucas organizacións de cooperación e desenvolvemento que partan dunhas bases de traballo
que teñan en conta a ética feminista, as teorías feministas, as prácticas feministas, porque as mulleres estamos traballando nos distintos países, non necesitamos que veñan nin as Nacións Unidas nin as organizacións do norte a dicirnos que cal é o traballo por facer. As mulleres xa estamos traballando. Entón, mentras as organizacións non recoñezan isto e non empecen a traballar xa con esas estruturas, pois novamente imos conseguir o mesmo resultado que agora no 2015. O sea, como dicías ti, agardábamos unha gran cousa, pero chegamos pois, a lugares moi discretos. E despois unha cuestión que dende o norte é fundamental e na que raras veces reparamos, que ten que ver coa representación. Dicía ao principio, a pobreza é un sistema de representación e herdamos todo un imaginario colonial que seguimos reproducindo unha e outra vez. E reproducímolo, como ti ben dicías, para xustificar, igual que foi un imaginario que se creou para xustificar unha intervención violenta, como foi a colonización, pois agora seguimos utilizando para xustificar que hai que bombardear Afganistán porque as mulleres levan burka. É dicir, todo este imaginario está sen cuestionar. E as organizacións de cooperación están moitas veces sendo cómplices dese mesmo tipo de imaginario, non? En a representación, en particular, das mulleres do sur, en a representación de nós mesmas nese traballo, non? Ben, para rematar, simplemente pois unhas pinceladas, non? Tomo esta cita de Audre Lorde, que non podes desmontar a casa do amo coas ferramentas do amo. E creo que é unha frase que se aplica moito ao sistema de cooperación tal e como está establecido. É dicir, se analizamos o sistema de cooperación dentro dos feminismos, pois está claro que esas ferramentas que o amo nos dá, o patriarcado neste caso, non nos valen, non? E temos que partir de outras bases de traballo que foi un pouco que estiven intentando expoñer de forma moi breve. Nese traballo, dentro dos feminismos e sobre todo dentro dos feminismos poscoloniais, que son unha reflexión crítica precisamente sobre as relacións de poder tamén entre o norte e o sur, sempre se fala de alianzas posicionadas, non? De establecer alianzas coas outras ou cos outros, recoñecendo a nosa posición, por exemplo, no caso do consumo. As mulleres do norte somos consumidoras, porque se nos, ademais, polo papel social que temos, somos nós a quen se dirixen a maioría das mensaxes de consumo, do consumo de alimentos, do consumo de roupa, é dicir, a conceptualización patriarcal dos papéis das mulleres nas nosas sociedades implican un nivel de consumo moi elevado, non? Que repercusións ten iso noutras mulleres, nas mulleres que están producindo a roupa, nas mulleres que están producindo alimento, etc. Eso é o que falamos cando falamos de establecer alianzas posicionadas. Non vale con dicir, si, todas nos apoiamos ou mira como viven as mulleres de non sei onde, senón que hai que recoñecer tamén o noso papel na desigualdade, non? E despois, algo que non acontece habitualmente, pois deixar que as mulleres sexan quen definan ou quen definamos as nosas prioridades múltiples, non? Como falaba do proceso de Beijing e de moitos outros espazos que existen e que non son considerados, non? E creo que a cooperación debería centrarse máis na promoción deses espazos xa creados. Falase da India, pois, os grupos de axuda mutua, non? Hai centos de miles de mulleres organizadas en distintos países que realmente pois, non están chegando, non, a eses espazos porque os espazos están pechados. Ou outras estruturas como a Marcha Mundial das Mulleres, que ben coñecemos, non? E que son entes moi descentralizados tamén, ou plataformas temáticas de mulleres que se organizan en moi diversos espazos e que ao final non chegan, non? Porque non, como dicía, non se abren esas portas. E bueno, como temos pouco tempo, prefiro que teñades vos tamén, non sei se temos ou xa nos van botar de aquí, se temos unha posibilidade de que haxa unha quenda de palabras, non?